Cuba, una isla de contrastes donde el sol, la música y el ritmo de la vida parecen bailarse al filo de lo prohibido. Detrás de su belleza natural hay una realidad igual de fascinante. Las jineteras, mujeres que mezclan sensualidad y supervivencia, y un ambiente que hace de la isla uno de los lugares más provocativos del mundo. ¿Por qué Cuba despierta tanta curiosidad y deseo en quienes la visitan? Descubre los secretos de una cultura que seduce al mundo entero. Quédate hasta el final y te mostraremos Cuba sin rodeos y sin censura. Cuba es un país que llama la atención por sus contrastes. Desde sus playas de arena blanca y aguas cristalinas hasta sus calles llenas de coches clásicos y edificios antiguos, es como un museo al aire libre. Todo aquí tiene un encanto único que atrapa a quienes lo visitan. Pero no es solo la estética lo que destaca. La música cubana es conocida en todo el mundo. Salsa, son, rumba, más que géneros, son parte de la identidad del país. Cada esquina tiene una banda o un grupo improvisado que parece tocar para que el día se sienta más vivo. Es imposible no dejarse llevar por el ritmo que invade el ambiente. La comida es otro aspecto que sorprende. Platos como el congrí, la ropa vieja o los tostones no solo son deliciosos, sino que reflejan la mezcla cultural de la isla. Y por supuesto, el café cubano, fuerte y cargado, es casi una tradición obligatoria para empezar o terminar el día. Por otro lado, los paisajes naturales son impresionantes. Desde el Valle de Viñales, con sus plantaciones de tabaco y montañas únicas, hasta cayos paradisíacos como Cayo Coco o Cayo Largo, Cuba tiene algo para todos los gustos. Es un lugar que no solo se ve, sino que se siente en cada detalle. Y si hay algo que realmente define a Cuba, es su gente. Los cubanos tienen una manera especial de recibir a los visitantes, con calidez, humor y una actitud resiliente ante las dificultades. Es algo que muchos turistas mencionan al irse. Lo que más impacta no son los lugares, sino las personas. Vamos ahora a contar algunas curiosidades sobre Cuba y después hablaremos de las populares jineteras cubanas. Cuando piensas en Cuba, probablemente lo primero que se te viene a la mente son los famosos coches clásicos. La mayoría de estos coches llegaron de Estados Unidos entre 1900 y 1950. Sin embargo, tras la Revolución Cubana, el panorama cambió. A partir de ese evento, los Estados Unidos crearon el conocido bloqueo o embargo a Cuba. Así, los cubanos se quedaron con los coches que ya tenían y buscaron la manera de hacer que funcionen hasta la actualidad. ¿La solución? Utilizar las partes de coches importadas desde Rusia, país aliado del socialismo. La isla tiene la fama de producir algunos de los mejores tabacos del planeta. Su puro más famoso es el habano, y su calidad es inigualable en el mundo. Sin embargo, en Cuba se fabrican otros puros que no son habanos. El habano es una denominación de origen y solo reservada a los puros fabricados en Cuba conforme a las normas de cultivo y producción establecidas por el Consejo Regulador. Como curiosidad, el 90% de los puros cubanos se venden al gobierno, el resto puede ser vendido de forma privada por los tabacaleros. ¿Qué alimentos comprarías si solo tuvieras $20 cada mes? Es obvio que el dinero no alcanzará para mayor cosa. Las restricciones que tienen con otros países han provocado una escasez de alimentos. Cuando los productos llegan a las bodegas, empieza una disputa para conseguir comida porque llega muy poca. Esta es una de las principales dificultades y preocupaciones que atraviesan en este país. Por eso, cada hogar tiene una libreta de racionamiento. Solo así los cubanos pueden acceder a una ración específica y permitida de comida para cada ciudadano. La tasa de alfabetización es una de las más altas del mundo, pero no siempre fue así. En 1959, un 60% de la población era considerada semianalfabeta. ¿Qué cambió? La educación se volvió accesible, gratis y obligatoria para todos. Durante los últimos 70 años, el país ha priorizado este ámbito en la población.
La ropa vieja es, sin duda, uno de los platos más emblemáticos de Cuba. Consiste en carne de res deshebrada, cocinada lentamente en una salsa rica hecha a base de tomate, pimientos, cebolla, ajo y especias como el comino y el orégano. Su nombre peculiar proviene de la apariencia del plato. La carne desmenuzada recuerda a ropa desgarrada. Aunque es un plato típico cubano, sus orígenes se remontan a España, específicamente a las Islas Canarias, de donde llegó a América durante la época colonial. Con el tiempo, la receta se adaptó a los ingredientes y costumbres locales, convirtiéndose en un ícono de la gastronomía cubana. La ropa vieja se sirve tradicionalmente acompañada de arroz blanco y frijoles negros, lo que en Cuba se conoce como moros y cristianos. También puede ir acompañada de tostones, plátanos maduros fritos o yuca con mojo, complementos que realzan aún más el sabor del plato. Lo que hace especial a la ropa vieja no es solo su sabor, sino el simbolismo detrás del plato. Representa la habilidad de los cubanos para transformar ingredientes simples y accesibles en algo delicioso y memorable. El zunzún, conocido popularmente llamado colibrí abeja, es una de las maravillas más pequeñas de la naturaleza y un símbolo de Cuba. Este diminuto ave es endémico de la isla, lo que significa que solo puede encontrarse en este lugar, y es reconocido como el pájaro más pequeño del mundo. Mide entre 5 y 6 centímetros de largo y pesa aproximadamente 1,8 gramos, o sea, menos que una moneda. Es tan pequeño que muchas veces puede confundirse con un insecto. El deporte favorito de Cuba es el béisbol. Este deporte se introdujo en 1860 por los cubanos que estudiaban en Estados Unidos y por los marineros norteamericanos que paraban en los puertos de Cuba. Se dice que Nemesio Guilló fue la primera persona en traer un bate de béisbol al país en 1864. De las más importantes curiosidades de Cuba y el deporte. Un Cuba libre, por favor. Sin duda, este cóctel es uno de los más famosos del mundo y su ingrediente principal es el ron, un licor que también es un emblema de la cultura cubana. Este cóctel, que combina ron, refresco de cola, hielo y un toque de limón, no solo es una bebida refrescante, sino también un símbolo de la identidad cubana que ha conquistado a millones de personas en todo el planeta. El 4 de febrero de 1862, la familia Bacardí fundó una destilería en Santiago de Cuba, donde comenzaron a experimentar con diferentes mezclas para crear un ron de sabor suave y refinado. Después de años de dedicación, lograron perfeccionar la fórmula que los llevaría a la fama mundial. El ron Bacardí, con su característico murciélago en la etiqueta, rápidamente se convirtió en sinónimo de calidad y orgullo nacional. Sin embargo, la historia del Bacardí dio un giro dramático en 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder en Cuba. Como parte de la nacionalización de las empresas privadas, la familia Bacardí perdió el control de su destilería y decidió trasladar su producción a Puerto Rico, donde continuaron elaborando su famoso ron. A pesar de su traslado, el Bacardí siempre será recordado como un símbolo de los orígenes cubanos y de la riqueza de su tradición ronera. Por cierto, si aún no has visto el vídeo de Puerto Rico en nuestro canal, deberías verlo, no te lo pierdas. A la hora de planificar tu viaje a Cuba, notarás algo particular. Hay pocos hoteles disponibles en comparación con otros destinos turísticos. Por eso, una de las mejores opciones es optar por una casa particular, una experiencia única y auténtica que te permitirá vivir Cuba desde adentro. No te preocupes. La mayoría de estas casas funcionan con autorización oficial del gobierno cubano y están preparadas para recibir a huéspedes internacionales. Encontrarás comodidad, limpieza y, en muchos casos, servicios adicionales como comidas caseras, transporte y recomendaciones locales. Estas viviendas suelen ser más asequibles que los hoteles y, al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad invaluable para sumergirte en la cultura cubana.
Lo más especial de alojarte en una casa particular es la conexión directa con una familia local. El CAP, peso cubano, y el CUC, peso cubano convertible, fueron las dos monedas oficiales en Cuba desde 1994 hasta 2021. Mientras que el CAP se usaba principalmente por los locales, el CUC estaba destinado mayoritariamente para los turistas y las transacciones relacionadas con el turismo. Sin embargo, en 2021, el CUC fue eliminado y sustituido por una moneda virtual conocida como MLC, moneda libremente convertible, que ahora ocupa un papel clave en la economía cubana. En Cuba, los dólares en efectivo no son aceptados. Para realizar pagos en Cuba, puedes usar efectivo en pesos cubanos, CAP o tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, estas tarjetas no pueden estar vinculadas a bancos estadounidenses ni cuentas en dólares, debido a las restricciones del embargo económico. Es fundamental planificar bien y verificar que tus tarjetas sean compatibles antes de viajar, para evitar inconvenientes durante tu estadía. Recuerda que el acceso al efectivo puede ser limitado, así que es recomendable llevar una mezcla de opciones de pago para garantizar una experiencia sin contratiempos. En Cuba, la belleza natural y cultural conviven con realidades mucho más complejas. Una de las más controvertidas es la de las jineteras. Estas mujeres, que para algunos son símbolo de sensualidad y para otros representan una lucha por sobrevivir, reflejan una faceta de la isla que no siempre se muestra en los folletos turísticos. El término jinetera se utiliza en una analogía clara con montar a caballo para describir a mujeres, y a veces hombres, que buscan mejorar su situación económica acompañando a turistas. Pero detrás de esta palabra hay historias humanas llenas de matices. Muchas de estas mujeres no solo buscan dinero, sino también acceso a recursos básicos, oportunidades o incluso una forma de escapar de la realidad que enfrentan en su día a día. Para entender esta situación, es importante mirar el contexto económico de Cuba. Con salarios que muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas, algunas personas recurren a opciones que, aunque criticadas por algunos, son vistas por ellas como una salida. En este caso, el turismo internacional se convierte en una oportunidad, aunque esté cargada de riesgos y estigmas. Sin embargo, no todo es como parece. Detrás de las sonrisas y el coqueteo, hay historias de sacrificio, desesperación y a veces incluso explotación. Es una realidad que mezcla seducción y necesidad, y que pone en evidencia las contradicciones de una sociedad que lucha por mantener su dignidad frente a las adversidades. La cantidad de dinero que vale un servicio de alguna jinetera ronda los 20 a 30 dólares la noche, que si se compara con los 25 dólares que gana un profesional al mes en Cuba resulta ser el ejercicio que más réditos genera en la isla. Por eso hay tanta actividad en el sector de las jineteras. El negocio es tan productivo que incluso los menores de edad se adentran en él, o son obligados a hacerlo. Hablar de las jineteras no es juzgar, sino intentar entender. Es una realidad que existe, y que para bien o para mal, forma parte de la complejidad de Cuba. Al final, no se trata solo de un fenómeno social, sino de vidas humanas marcadas por circunstancias que no siempre son fáciles de cambiar. Cuba también tiene un lado oscuro que los turistas rara vez ven de cerca. Este lado está marcado por las dificultades económicas, las restricciones políticas y la lucha constante de los cubanos por superar los desafíos del día a día. El salario promedio en Cuba es uno de los más bajos del mundo, y muchas personas deben recurrir a la economía informal para sobrevivir. El trueque, las remesas enviadas por familiares en el extranjero y la creatividad para resolver, como ellos mismos lo llaman, son parte del día a día de quienes enfrentan la escasez de productos básicos. Comprar alimentos, medicamentos o incluso artículos de higiene puede convertirse en una odisea, especialmente en los momentos más críticos. A esto se suman las limitaciones en el acceso a la información y la tecnología. Aunque la conexión a Internet ha mejorado en los últimos años, sigue siendo costosa y limitada,
lo que dificulta a muchos cubanos acceder a noticias del mundo exterior o mantenerse en contacto con sus seres queridos fuera de la isla. Sin embargo, el lado oscuro de Cuba también resalta la resiliencia y creatividad de su gente. A pesar de las dificultades, los cubanos encuentran formas de salir adelante, ya sea improvisando soluciones, trabajando en múltiples empleos o ayudándose mutuamente. Esta lucha diaria no solo refleja las contradicciones de la isla, sino también su fortaleza. Cuba es un país lleno de historia, cultura y belleza natural, tanto que alberga 9 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos sitios no solo son reconocidos por su importancia cultural o natural, sino porque representan la riqueza y diversidad que hacen única a la isla. El más famoso de estos lugares es La Habana Vieja, un viaje al pasado con sus calles empedradas y sus calles adoquinadas, con una arquitectura que hablaba mucho de una ciudad, una isla que fue en sus tiempos glamour y prosperidad. Tristemente, hoy en el 2026 solo queda recuerdos, porque la isla de Cuba es ruinas total, provocado por una dictadura sangrienta, asesina de los Castro, de 67 años en el poder. El pueblo cubano, harto, desesperado, lo único que les queda por hacer es ir a las calles, decidirse de una vez por todas para que el mundo vea que Cuba, los cubanos necesitan ayuda. Una vez más y para siempre, hermanos, para la calle. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo la dictadura!